con eso, Listo, porque hay Ceroli. mucha gente. Ya, ahora sí, mira, ya arrancamos ya. Dale. Listo, perfecto. Entonces, dentro de los factores asociados, muchas veces están asociados como a la edad temprana de inicio de relaciones sexuales, a las múltiples parejas sexuales, una nueva pareja sexual en los últimos 3 meses y pues antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Inicialmente, la Neisseria era el patógeno más frecuente encontrado en la enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, su incidencia y su prevalencia ha ido en disminución porque se han encontrado muchos más tratamientos antibióticos para la Neisseria. Hoy en día, la clamidia es el patógeno asociado a EPI, ya que se puede encontrar en el 60% de las pacientes que tienen salpingitis o endometritis confirmada. Sin embargo, también hay una EPI que no está asociada a clamidia y ese oscila entre el 9 y el 23%. Sin embargo, también hay otros microorganismos que están dentro de la flora vaginal, como el Haemophilus influenza, los gram negativos y los Streptococcus agalactiae, pero sí hay que hacer cierta aclaración que las infecciones asociadas a estos microorganismos no son generalmente tan severas como aquellas asociadas a Neisseria o a clamidia. Dentro de la fisiopatología, siempre es importante aclarar, por ejemplo, que todo empieza con la infección del tracto genital superior, eso produce un daño inflamatorio, generalmente va a producir cicatrices, adherencias y obstrucción parcial o total de la trompa de falopio, eso va a llevar a la pérdida de células epiteliales ciliadas a lo largo del revestimiento de las trompas de falopio. Como consecuencia, pues claramente se va a ver el transporte de óvulos deteriorado, mayor riesgo de infertilidad, embarazo ectópico y a largo plazo, pues adherencias que van a provocar un dolor pélvico crónico. También hablamos de una etiología iatrogénica asociada a dispositivos intrauterinos, a pruebas que arrastren gérmenes de la flora vaginal, histerosalpingografía, histeroscopia o fertilizaciones in vitro. Entonces, acá les traigo un artículo que fue más o menos en enero del 2020, donde tratan de hacer un estudio acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria en pacientes usuarias y no usuarias de dispositivo. Este artículo habla que aproximadamente el 15% de los casos de enfermedad pélvica inflamatoria se atribuyen a procedimientos que de alguna manera implican la ruptura de la barrera del moco cervical. Asimismo, este artículo habla que está bien establecido que el mayor riesgo de EPI asociado a DIU, si llegase a existir, se limita principalmente a las primeras 4 semanas después de la inserción. En consecuencia, en algunos sitios, digamos que las directrices establecen que en las pacientes con EPI no necesariamente tiene que extraerse el dispositivo. Entonces, la hipótesis fue que el papel desde el dispositivo en pacientes con EPI era mínimo si llegaba y si existía. Este fue un estudio de corte retrospectivo. Las pacientes eran diagnosticadas con enfermedad pélvica inflamatoria y tratadas en un centro médico terciario entre el 2010 y el 2018. Iban a hospitalización aquellas pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria y que además tuvieran la presencia de un absceso tubovárico, una enfermedad grave o fiebre asociada de más de 38 y aquellas pacientes que no cumplían con un régimen de tratamiento ambulatorio. El diagnóstico de la EPI se hizo pues básicamente con los criterios publicados por la CDC de Estados Unidos y de alguna forma se excluyeron también pacientes como en cualquier artículo que estuvieran tratados recientemente con manejo ambulatorio. Las pacientes asimismo fueron tratados con esquema de clindamicina y gentamicina que hacen parte como de la primera línea de las guías del CDC para el tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria dentro del régimen parenteral. Entonces, en la tabla blanca ustedes pueden ver como la tabla de relación demográfica. Fueron 474 mujeres que se diagnosticaron con EPI hospitalizadas para el manejo antibiótico. Es importante, por ejemplo, acá saber algunas cosas que marcamos o que marqué en el artículo, y es que la mayoría de las pacientes que tenían EPI y que no tenían un dispositivo intrauterino estaban o casadas o era más proporción la de las mujeres solteras, tenían también más antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria y llamaban la atención
que aunque el grupo es un grupo heterogéneo, las pacientes que habían tenido enfermedad pélvica inflamatoria y no tenían un dispositivo intrauterino tenían más presentación de fiebre mayor a 38 y dolor abdominal y sensibilidad uterina. También es importante que las usuarias del dispositivo tuvieron una mayor proporción de cultivo cervical patológico, es decir, un 41.3 versus un 27.1. El 23.9 de las pacientes del dispositivo se había insertado unas 4 semanas antes del diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Aquí también es importante decir que el dispositivo se extrajo en el 91.7% de los casos, es decir, en 110 de las 121 pacientes que estaban de las del dispositivo. En general, al final se cultivaron 99 dispositivos para extraer patógenos y dio un cultivo positivo en el 32.3%. Lo que llama la atención en este estudio es que a pesar de que siempre, digamos, fue una proporción de dispositivos los que se cultivaron, no se encontraron ninguno de los gérmenes asociados ni a clamidia ni a gonococo. Las mujeres con cultivo de dispositivo tuvieron una tasa más alta antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria. Los gérmenes que más se asociaron o los gérmenes que más se encontraron en los cultivos eran E. coli y Enterococcus faecalis, que hacen parte como de la flora vaginal y que en muchas ocasiones también estaban asociados a infecciones concomitantes de las pacientes. Entonces, dentro de las conclusiones, hablan que según el artículo, pues las usuarias con dispositivo tienen un curso de EPI más suave, con temperaturas más bajas y una tasa más baja de EPI anterior en comparación con los usuarios que no utilizan DIU. Sin embargo, se mostró una tasa casi 4 veces mayor de enfermedad pélvica inflamatoria durante las 4 semanas posteriores a la inserción del dispositivo. Dada la tasa de cultivos positiva relativamente baja y la susceptibilidad de los patógenos en la cohorte examinada, la extracción del DIU con el propósito de obtener cultivos probablemente, pues para las conclusiones de estos investigadores, sea innecesaria. Y este estudio concuerda con una revisión sistemática que se hizo en el año 2017, que demostraba que las pacientes que retuvieron su dispositivo tuvieron resultados similares o incluso mejores que las mujeres a quienes se les extrajo. Pues todo lo anterior subraya el papel cuestionable de la extracción y el cultivo del dispositivo, considerando su importancia o su baja importancia clínica. Digamos que acá hablando un poco de la clínica que presentan Pero estos pacientes. fíjate una cosa, Lorena, y que Sí, se observa, sobre todo en las instituciones de planificación familiar masiva en muchos países, sucede el fenómeno que a veces, el personal que pone el dispositivo a veces no es personal médico, sino personal paramédico. Y la otra de situación es acuerdo. que a veces se inserta el dispositivo y ahí aplicaría tanto, porque obviamente los endoceptivos intrauterinos sí son aplicados casi exclusivamente por personal especializado, pero puede ocurrir que muchas veces es de oportunidad. Entonces, como fue el momento en que vino la paciente, digamos, en un programa de estos de planificación familiar masiva, entonces fue la paciente que pues estaba en una brigada de salud, entonces vinieron 50 pacientes que les pusieran el dispositivo, y como la posibilidad de que estos pacientes accedieran a un método de planificación familiar posteriormente de pronto era difícil por toda la logística, entonces muchas veces se insertan dispositivos con pacientes que tienen enfermedad pélvica inflamatoria o en proceso de instauración o ya con enfermedad pélvica inflamatoria crónica, agudizada. Entonces muchas veces, y esto a veces aplica porque yo he visto, digamos, un par de complicaciones infecciosas importantes, una de ellas muy severa, de un colega que aplicó un endoceptivo intrauterino en una paciente que tenía una EPI activa. Y lo de siempre, que la paciente no estaba menstruando, que la paciente viajaba, no, todas las situaciones personales en las que tocaba, entre comillas, ponerle el endoceptivo. Y se le puso a la paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria activa. Y lógicamente, no era una T de cobre, era un endoceptivo, pero de todos modos es un procedimiento de manipulación uterina en el cual ya con inflamación y ya con infección, lógicamente los cuadros se exacerbaron de una manera muy importante. Entonces, digamos, en cuanto a práctica en la consejería es muy importante, si una paciente tiene sospecha o tiene una infección vaginal activa o tiene un cuadro sugestivo de una EPI, es preferible postergar la inserción del dispositivo,
así entre comillas, se pierda la oportunidad, por decirlo, que bueno, después la paciente le va a quedar difícil ponérselo o algo, pero bueno, se quedó sin dispositivo, pero no fue tampoco responsabilidad nuestra terminar la paciente con un cuadro incluso de hospitalización o que la paciente termine con una complicación asociada a la inserción. Pero lo que te digo, no es tan infrecuente que se apliquen dispositivos o se apliquen mirenas por esa situación, porque la paciente tiene algo personal que implica que viaje o lo que sea, y entonces toca ponérselo porque toca ponérselo. Entonces, no, y después es más difícil que ella vuelva y la paciente podría tener una infección activa. Y esto no se resuelve como poniéndole el endoceptivo y mandándole unos óvulos después, sino la idea es que uno lo haga en las mejores condiciones para que la paciente después, si vas a tocar algo del tema, o eso ya lo veremos sobre todo en la histeroscopia, la paciente después hagan esas endometritis crónicas, que son a veces tan difíciles de manejar, ¿no? Endometritis crónica ginecológica me refiero. Claro que sí. Bueno, gracias, Doc. Siguiendo con una parte de la clínica, digamos que hay una gran proporción de pacientes que puede cursar asintomática. Sin embargo, hablamos que, por ejemplo, hay pacientes que sí pueden presentarse con fiebre mayor a 38.5 en una prevalencia del 33 al 34%, dolor pélvico que empeora durante o posterior a la relación sexual, flujo vaginal fétido es uno de los síntomas por los cuales más consultan nuestras pacientes con infecciones de transmisión sexual o con enfermedad pélvica inflamatoria, sensibilidad uterina y algo que si nos queda un poco de tiempo al final, hablaremos un poquitico de aquella enfermedad pélvica inflamatoria asociada a la peripatitis, el llamado síndrome de Fitz-Hugh-Cortis. Dentro del diagnóstico, nos basamos pues por las guías del CDC en las que hablan de los criterios diagnósticos para enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces hay unos criterios mínimos, unos criterios como adicionales que soportan el diagnóstico de EPI y unos criterios definitivos. Dentro de los criterios mínimos, pues se habla de sensibilidad dolor a la movilización, sensibilidad uterina, el mismo dolor anexial. Criterios adicionales, fiebre mayor a 38.3, descargas vaginales anormales, en algunos casos paraclínicos alterados como una PCR elevada, una eritrosedimentación elevada, y pues los laboratorios que evidencian el patógeno de Neisseria o de clamidia. En los criterios definitivos hablamos, por ejemplo, de que la endometritis, su diagnóstico es meramente histopatológico. Imágenes que muestren trompas engrosadas, llenas de líquido, líquido en la pelvis o pues el complejo o los abscesos tubováricos. Dentro de la clasificación, entonces comprende un espectro de trastornos inflamatorios que iremos hablando un poquito de cada uno, entre ellos está la endometritis, la salpingitis, el absceso tubovárico y pues la peritonitis pélvica. Dentro de la endometritis, se presenta en el 40% de los pacientes con cervicitis mucopurulenta, sugieren una diseminación precoz de la infección desde el cuello uterino hasta el endometrio, y hasta un 20% de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria pueden tener clamidia en las muestras urogenitales. La endometritis generalmente es el resultado de una infección ascendente secundaria al paso sin obstrucciones a través de un canal endocervical que normalmente está abierto durante la menstruación, el parto o la instrumentación. Esto hace que haya una propagación retrógrada de los microorganismos a la cavidad endometrial y, como usted decía, la endometritis asociada con mayor frecuencia a enfermedad pélvica inflamatoria es la endometritis crónica o de células plasmáticas. Inicialmente, digamos que traje un estudio que fue hace algunos años en los que tratan de mirar la endometritis como un síndrome clínico patológico. Entonces, de acá se escogieron aproximadamente 152 mujeres con sospecha de EPI que se habían sometido a la laparoscopia. De las 152 mujeres con sospecha de EPI, 43 mujeres, es decir, el 28% no tendrían ni endometritis ni salpingitis, 26 mujeres, es decir, el 17%, cursaban con solo endometritis y el 83%, es decir, más de la mitad, tenían cuadros de salpingitis. Los criterios de inclusión para la sospecha pues, de la EPI se basaban en los síntomas que hemos visto: dolor abdominal de menos de 3 semanas, sensibilidad anexial y dentro de los criterios de exclusión, pues evidentemente sacaron pacientes que estuvieran en embarazo, menores de 15 años o que habían tenido algún manejo antibiótico en las últimas 2 semanas. De las 83 mujeres con salpingitis, 8 no se sometieron a biopsia endometrial, pero 64 de las 75 mujeres restantes, es decir, el 85%, tenían evidencia histológica de endometritis. ¿Cómo hacían el diagnóstico de la endometritis?
La definieron como la presencia de más de una célula plasmática por campo en el estroma endometrial y más de 5 neutrófilos por campo en el epitelio de la superficie endometrial. También concluyeron o analizaron que las pacientes con endometritis tenían una tasa de sedimentación globular elevada, significativamente más frecuente que las mujeres sin endometritis ni salpingitis. Acá sí se aisló Neisseria y clamidia en el 62% de las mujeres con endometritis y en el 81% de las mujeres con salpingitis, que fue un dato estadísticamente significativo. En este estudio, pues, de las 152 mujeres con sospecha de EPI, 26 tenían manifestaciones histológicas de endometritis sin una evidencia laparoscópica de salpingitis aguda. Y al finalizar o al tratar de ver cuáles podían ser los factores de riesgo de la endometritis, se dieron cuenta que el gonococo, la clamidia, las duchas vaginales recientes y este fue un dato de pronto al que no le pusieron mucha atención, pero encontraron que si se tomaba la muestra entre el día 1 y el día 7 del ciclo menstrual, tenía más riesgos de tener endometritis. Siguiendo con la revisión, este es un estudio que me pareció muy interesante, fue publicado en enero del 2020 y buscaba evaluar el estado inmune y uterino y periférico en pacientes con endometritis crónica y falla recurrente en la implantación. Antes, me gustaría mostrarles unos datos muy generales para entender un poco más el estudio. Habíamos hablado que la endometritis crónica se define histológicamente por la infiltración de las células plasmáticas. Antes, el diagnóstico de esa endometritis crónica se hacía con hematoxilina y eosina, pero entonces se dieron cuenta que no se lograba diferenciar las células plasmáticas de los fibroblastos. Por lo tanto, empezaron a hacer un marcaje de células y se dieron cuenta que al marcar las células plasmáticas o al utilizar un marcaje del CD138, hacía un diagnóstico mucho más sensible. Entonces, por eso el uso de las CD138 se volvió primordial para encontrar las células plasmáticas en ese endometrio con sospecha de endometritis crónica. La predicción de la histeroscopia es de aproximadamente el 67% y estos dos datos son importantes para el estudio. Entonces, falla recurrente en la implantación era no lograr un embarazo con 2 a 6 ciclos de fertilización in vitro y que tuvieran al menos 10 embriones, utilizaran al menos 10 embriones. Y el aborto recurrente, pues eran 2 o más pérdidas antes de semana 20. Entonces, el objetivo, como les decía, era analizar el estado inmune en sangre periférica y en el endometrio en paciente con falla recurrente en la reproducción, abortos recurrentes y que además tuvieran endometritis crónica. Se analizaron retrospectivamente 708 mujeres entre enero del 2014 y octubre del 2018 y encontraron 433 mujeres que aplicaban para abortos recurrentes y 275 mujeres que aplicaban para falla reproductiva o para falla en la reproducción recurrente. Entonces, ¿cómo encontraron esas pacientes? Generalmente las llevaban a una visita, les hacían un examen genético para descartar que tuvieran anomalías uterinas o enfermedades endocrinas, que eso hacía parte de los criterios de exclusión, y si todo estaba bien, se recogían muestras en sangre periférica y tejido endometrial para su posterior análisis de células inmunes. La recolección, pues nada, básicamente se hacía en placas de parafina que se tenían con anticuerpos e inmunofluorescencia y el diagnóstico de la endometritis crónica, ¿cómo se hacía? Hacían el conteo de CD138 en el estroma endometrial mediante el uso de microscopía óptica. Sí, existían más de 5 células plasmáticas marcadas con CD138, hacían el diagnóstico de endometritis crónicas y entraban en el estudio. Dentro de los resultados, esta tabla solamente es para mostrarles un poco que la prevalencia crónica, la prevalencia de endometritis crónica en pacientes con falla recurrente en la implantación fue de 10.5 y con abortos recurrentes fue de 10.4 respectivamente. Esta era otra parte del estudio en la que se buscaba determinar si la endometritis crónica afectaba el estado inmunitario en sangre periférica, para lo cual lo que hicieron fue analizar células T, células B, células natural killer y células TH1 moduladoras de la inmunidad innata y adaptativa y compararlas entre pacientes que tenían endometritis crónica y las que no. Pues como ustedes pueden ver, realmente los datos no eran significativamente estadísticos y no encontraron una diferencia en las células o en el porcentaje de células en sangre periférica comparando los dos grupos. Este, digamos que era otro brazo del estudio en la que miraban el estudio de los linfocitos en las células de ese endometrio
diferentes tipos de células como CD56, CD68, CD163 se examinaron en los grupos con y sin endometritis crónica. El porcentaje de células endometriales no fue significativamente diferente en pacientes con endometritis crónica versus las que no tenían. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que los macrófagos CD68 fueron altamente inducidos en pacientes en el grupo abortos recurrentes que sí tenían endometritis crónica. Y la última parte del estudio, ellos querían ver cuál era el comportamiento de las células inmunes uterinas en pacientes que eran llevadas a un tratamiento antibiótico. Entonces, ¿qué hicieron? Les daban un tratamiento antibiótico que consistía en 500 miligramos de levofloxacina 2 veces al día y metronidazol 400 miligramos por 14 días. Luego, la citaban 7 días después para tomarle nuevas muestras. Se encontró, por ejemplo, que en el 17% de las pacientes, es decir, 10 pacientes de las 56, persistieron con la endometritis crónica y en estas pacientes no hubo una diferencia significativa en el porcentaje de células inmunitarias. Sin embargo, la tasa de curación fue del 82.1% y se encontró que la proporción de CD68 de macrófagos, de células dendríticas y de células TCD8 eran significativamente menores posterior al manejo antibiótico. Dentro de las conclusiones, entonces, hablan que, pues claramente, la prevalencia de la endometritis crónica en pacientes con falla recurrente en la implantación y aborto recurrente son de 10.4 y 10.5 respectivamente. El estudio indica un aumento de células tipo macrófagos endometriales CD68 y CD83 en pacientes con abortos recurrentes. Las proporciones de macrófagos CD68 uterinas, células dendríticas y CD8 disminuyeron significativamente en pacientes que eran llevadas posterior al manejo antibiótico. Encontraron un hallazgo en el que decía que el número de células de natural killer y la actividad citotóxica de natural killer se ve más elevado en mujeres con aborto recurrente, lo que podría convertirse en un predictor de aborto espontáneo. Y al final, pues, dicen que realmente la endometritis crónica no afecta a las células inmunes en sangre periférica, por lo cual podría decirse que esta patología es un proceso que está completamente restringido localmente. Hablando ya, Fíjate, pasando... Lorena, Sí, señor. vuelvo y te digo, esto lógicamente lo vamos a recalcar mucho más en lo de histeroscopia, porque lógicamente pues vamos a mostrar después imágenes histeroscópicas, todo lo que se debe hacer en histeroscopia y los hallazgos que hay de endometritis crónica. Pero fíjate que tú muestras un estudio muy reciente que además hablar de enfermedad pélvica inflamatoria y no hablar de endometritis es imposible. Y el otro punto es que es una patología que desafortunadamente no se piensa. Y muchas de las pacientes en las cuales a veces tienen, como tú en algún momento lo citaste, falla reproductiva, alteraciones en la implantación, pacientes incluso con abortos espontáneos, uno empieza muy con el tema, no, es que la explicación de siempre a los pacientes cuando tienen un aborto, no, mira, Sí. es que probablemente el problema era genético, el 70% de los embarazos se pierden por un problema genético, y fíjate, Sí. o esto es algo hormonal. Esto es una respuesta ahí como para darle un poquitico de contentillo al paciente, pero que a la hora de la verdad sí hay otros factores y este factor infeccioso uno lo olvida. Y uno piensa que las gestaciones se pierden porque genéticamente vienen mal y ya, y el otro 30% porque es desconocido. Pero mira que cuando esto, que son estudios un poquito engorrosos en cuanto a la interpretación, en cuanto a la misma realización del estudio, pero mira lo importante es que puede llegar a ver. Y algo para Claro. destacar lo que tú decías, fíjate que muy seguramente como cualquier infección debe ser un proceso de bacteremia, pero eso no es lo importante es el daño local que produce al endometrio De y acuerdo. muchas alteraciones, tanto de abortos como de fallas reproductivas, incluso de pacientes que simplemente no se embarazan, son pacientes que tienen endometritis crónica y que uno como que siempre le da a que no, como ella no es, y vuelvo a insistir en lo mismo de lo que hablamos antes, como ella no tuvo nunca un dispositivo, no entiendo de dónde pueda tener una endometritis. No, fíjate que hay muchos pacientes no asociados a la presencia del DIU que hacen por infecciones vaginales, procesos ascendentes, hacen compromisos endometriales. No necesariamente todas tienen que hacer o flujo fétido, o no todas tienen que hacer compromisos de alteraciones hormonales, ni tampoco tienen que hacer alteraciones en el ciclo menstrual. Puede que su única manifestación sea el aborto, muchas manifestaciones sean fallas implantatorias. Entonces, realmente es una patología que uno debe pensarla, es una patología que uno debe como tenerla dentro de su arsenal diagnóstico
y pensar incluso, y vuelvo y les digo, lo hablaremos en el tema de la histeroscopia de endometritis, que no solamente es el diagnóstico, sino muchas veces a veces los tratamientos empíricos funcionan. A veces estaría mal decirlo, pero en la práctica funciona. Muchas veces no hay el recurso en el sitio, hagamos la histeroscopia, tomemos los cultivos. Muchas veces tratamientos empíricos para clamidia, que ustedes saben que son fáciles de administrar, generalmente son bien tolerados, y esto puede llegar a cambiar el pronóstico en una paciente. Entonces, sigamos pensando un poquito más en el diagnóstico de endometritis crónica y pensar que la etiología infecciosa puede estar haciendo tener una injerencia importante en estas pacientes. De acuerdo, doctor. Bueno, pasando un poco, vamos a hablar un poco de salpingitis. La salpingitis se produce como el resultado de una infección e inflamación ascendente de las trompas uterinas asociada a edema. Los pacientes con infecciones de tracto genital superior aumentan el riesgo hasta de 6 veces de embarazo ectópico y 20% de esas pacientes se van a quejar de dolor pélvico crónico. La obstrucción de las trompas de falopio se puede presentar en un 8% después del primer episodio de una infección de tracto genital superior, el 20% de obstrucción después de 2 episodios y hasta un 40% de obstrucción después de un tercer episodio. Dentro de los estadios, hablamos que un estadio 1 o leve es una trompa enrojecida con un escaso exudado seropurulento en fondo de saco. El estadio 2 o moderado es una trompa mucho más enrojecida, edematosa, cubierta por fibrina, secreción de la fimbria y adherencias pélvicas. Y el estadio 3 o severa, pues ya hablamos de abundante depósito de fibrina, intensamente enrojecida hacia la superficie peritoneal, presencia de hidrosalpinx, piosalpinx o absceso tubovárico, que en realidad es la parte más severa del absceso de la enfermedad pélvica inflamatoria. Correcto. Lo que quiero mostrarles acá. Si quieres, por un momentico el anterior, este diagnóstico sí es muy fácil. O sea, este diagnóstico visual laparoscópico de una salpingitis, creo que eso no tiene ninguna duda, esa congestión, esa hipervascularización periférica a nivel peritoneal y esta secreción seropurulenta en muchas ocasiones a través de la fimbria, el diagnóstico sí canta completamente solo. Ya lo hablaré muy seguramente más adelante en lo del tratamiento, pero de entrada, los cuadros infecciosos en la trompa son tremendamente lesivos para el endosalpinx. O sea, esos son trompas que muchas veces prefiere uno proceder a extraerlas, casi independientemente de la edad del paciente, depende de las condiciones de paridad, pero uno sabe que esta trompa, tarde que temprano, va a terminar haciendo un absceso tubovárico o va a terminar haciendo más como secuela tardía un piosalpinx que termine generando en un hidrosalpinx y el pronóstico de esa trompa sí es realmente muy malo. Ahí es muy importante la evaluación visual, como tú lo estabas poniendo, ver esa imagen que es muy típica, para uno también determinar si es mejor proceder a retirar de una vez ese órgano infectado o si uno casi literalmente se la juega y dice, bueno, voy a intentarle dar manejo antibiótico, todo, pero sabiendo que de pronto ya el daño infeccioso está ya muy hecho. De acuerdo. Listo, entonces estas imágenes las voy a pasar rápidamente. Es un artículo donde hace una revisión pictográfica de los estadios de la salpingitis según las tomografías computarizadas. Entonces en la figura 1, en la figura 1 lo que ustedes pueden ver es básicamente una masa quística. ¿Acá ven el cursor? ¿Sí? Sí, sí lo vemos. Listo, gracias. Una masa quística en la cavidad pelviana dependiente del anexo izquierdo, de contornos lobulados, de aspecto tubular, asociado a un aumento como en la densidad de la grasa adyacente. Y lo que se ve acá pues es un útero que está en adecuado tamaño con un dispositivo que está in situ. En la imagen número 2 sí se puede ver hallazgos de una salpingitis aguda derecha, tanto en el corte axial como en el corte coronal. A nivel del anexo derecho se ve una estructura tubular de paredes, se puede ver como hipercaptantes de contenido hipodenso correspondientes a un cuadro de salpingitis. Y lo que llama la atención es que en ambos cortes el útero sí se ve aumentado de tamaño. Las paredes son engrosadas, hipercaptantes y con un contenido hipodenso en su interior que podrían hacer hallazgos sugestivos de endometritis, además de la salpingitis. Aquí hablamos ya un poco de una endometritis un poco más avanzada, entonces lo que se puede ver es una imagen que ustedes acá pues estoy tratando de mostrar, una imagen también que es tubular de paredes hipercaptantes hacia el cuerno uterino izquierdo, sugerente de una salpingitis agudas.
hacia el fondo de saco recto uterino, acá en la punta de la flecha, se ve una colección, en este caso la describen una colección de 6 por 4 centímetros, y en el triángulo, pues ustedes otra vez nuevamente ven cómo el dispositivo está in situ. En esta imagen lo único que me gustaría mostrarles es como esos cambios inflamatorios parietales del colon sigmoides por allá, pues por contigüidad de la infección. Y en la imagen 5, lo único que pues se logra ver, por ejemplo, es una imagen focal, hipodensa, de aspecto también quístico en relación con el anexo derecho, y el anexo izquierdo, ustedes sí logran ver que las paredes están hipercaptantes gracias al medio de contraste, y pues son cambios asociados como inflamación de la grasa local. Acá sí logramos ver cómo hacia el anexo izquierdo también vuelve y se ve una imagen solidoquística con bordes que son poco precisos, que realzan pues heterogéneamente con el contraste, y a nivel pues a nivel como izquierdo más o menos, hay una dilatación como de la trompa uterina, como en una forma, la describen como una forma serpentiginosa asociado pues a esa salpingitis. Acá, digamos que en un estadio un poco más avanzado, en aquella salpingitis que ya muestra signos de formación de un absceso tubovárico, pueden ver cómo acá hay una masa quística compleja de un componente tubular serpentiginoso que corresponde más o menos a un absceso que según ellos limitaron de 7.5 centímetros. En la hemipelvis ustedes pueden ver varias cosas. Una es que hacia el anexo derecho se observa una formación quística que presenta realce en sus paredes y que logra desplazar parcialmente la vejiga hacia la izquierda. Asimismo, acá arriba en las puntas de las flechas ven como esos signos de hidroureteronefrosis, se ve como hay dilatación de la pelvis renal y del uréter proximal a nivel bilateral, y lo demás, o lo único que se muestra acá es como la relación de una masa anexial con las asas del intestino grueso, que presenta unas paredes engrosadas de compromiso meramente inflamatorio y pues asociado a inflamación de la grasa periférica. Y por último, aquí también ustedes pueden ver cómo hay un aumento del volumen del anexo izquierdo con múltiples abscesos en la cavidad. Hay cambios inflamatorios con respecto a la trompa uterina izquierda y a grasa pues asociada como al mesosalpinx. Y acá lo único que se ve es como que adyacente hacia el fondo de saco rectouterino se observa una pequeña colección, es decir, este ya es una imagen de una paciente que está bastante comprometida con múltiples lesiones a nivel de la pelvis. Ay, perdón. Ya. Entonces. Lorena, una cosa importante sí, es que, mira que nosotros en algunas cosas de lo de endometriosis infiltrante profunda, en lo de masas anexiales, hemos resaltado los hallazgos por resonancia. Fíjate que aquí y hemos dicho que ahí en endometriosis el TAC no tiene cabida, no tiene ninguna aplicación, pero en infección sí. Y muchas de estas pacientes, acuérdense que llegan a los servicios de urgencias, se les hace inicialmente incluso a sonecografía abdominal total, porque no llegan diagnóstico claro, sino generalmente se piensan o ya son revaloraciones posteriores a que cirugía general ya la ha visto, cirugía general ya le descartó una apendicitis. Y muchas de esas pacientes ya vienen con complemento con TAC. Fíjate que tú mostraste unas imágenes bastante buenas y el TAC sí nos da un aporte importante para complemento de las imágenes, sobre todo complemento para en las ecografías, por ejemplo, que tiene un absceso tubovárico, mirar y delimitar mejor la relación con las otras estructuras. Hay un TAC contrastado, tiene más aplicabilidad incluso o complementa la ecografía, y ahí no se necesitaría una resonancia. ¿Esto de qué habla? Habla que nosotros, digamos, no podemos quedarnos solamente como ginecólogos con el hallazgo ecográfico, sino que otras medidas desde el punto de vista imagenológico también sirven, pero nosotros también tenemos que entrar a determinar cuáles son las que más nos servirían para determinadas patologías. Fíjense, por ejemplo, para los cuadros de dolores abdominales agudos, para estos cuadros de sospecha de infección, el TAC da una muy buena aproximación. Sí, en cambio, digamos, ya para estudios más crónicos, como endometriosis, como compromisos de la tabique rectovaginal, etcétera, la resonancia tendrá una indicación mucho más precisa. Entonces, fíjense que son muchas las imágenes, muchos los estudios imagenológicos, pero hay que entrar a ver
como cuál le va a uno a aportar más información, cuál complementa el hallazgo inicial para uno definir cosas que de pronto no se hayan visto en la ecografía, que es, por ejemplo, la relación con otras estructuras abdominales, que sí lo vamos a ver como en imágenes con el TAP. ¿Sí? Bueno, gracias, doctor. Lo único que quiero mostrarles en este video es que, a diferencia de muchos otros procedimientos, en aquellas pacientes con algún tipo de enfermedad pélvica inflamatoria o en alguna de sus clasificaciones, es importante siempre lograr mantener una visualización adecuada del campo quirúrgico. Entonces me refiero al hecho de que es importante siempre que nosotros podamos tener un amplio campo quirúrgico, que nosotros podamos tener la capacidad de ver todas las dos trompas, de ver los ovarios, poder ver también los fondos de saco anterior, los fondos de saco posterior, porque en muchas ocasiones a estos pacientes hay que hacerles exploraciones en toda la pared pélvica, porque muchas veces los abscesos o la infección no está pues tan visible como en otras que sí se ve completamente visible. En algunos otros casos siempre es recomendable hacer una exploración completa de la grasa adyacente, del peritoneo y pues más o menos hacer como esa visualización. Acá, entonces, este es un video que me pareció muy interesante. En este video, pues, ustedes pueden ver cómo las trompas sí se encuentran bastante edematizadas, a nivel tanto proximal como distal. Ustedes ven cómo se ve la trompa comprometida, hipervascularizada. Lo que hacen acá es que ustedes también pueden ver ahí cómo por medio de esa pinza que tratan de como quitar las adherencias que tiene esa trompa a los órganos adyacentes, que es súper importante. Ahí, como ustedes pueden ver, también tratan de hacer una visualización tanto en el fondo de saco posterior y anterior, y es importante también hacer un adecuado lavado de cada una de las estructuras, porque eso nos permite tener una mejor visualización. Voy a adelantar Es tremendamente importante la toma para cultivo, ¿no? Que eso a uno se le puede llegar a olvidar. La toma para cultivo es absolutamente importante, toma para cultivo tanto aerobio como anaerobio. Y sobre todo ese líquido, antes incluso del lavado, hacer una toma de muestra del líquido que exista libre en el fondo del saco posterior es tremendamente sobre todo para el enfoque terapéutico posterior y tratar de determinar qué germen puede llegar a estar involucrado ahí. Incluso se puede en ese mismo momento hasta hacer una toma de un cultivo endometrial y endocervical, aprovechando el proceso, digamos, de cirugía que se está haciendo para poder tomar muestras de todo y mandar tratar de cultivar todo. Recuerdo un caso que nosotros tuvimos que incluso se publicó en una revista mexicana hace algunos años, que era una EPI por hemófilos, absolutamente exótico el germen, y la paciente era una usuaria de endoceptivo, se le retiró, se le cultivó incluso hasta el endoceptivo, y en todo creció hemófilos, obviamente requiere una hospitalización de varios días de manejo antibiótico y resolvió favorablemente bien. Pero fíjense que ahí es determinante, sobre todo en la falla, digamos, a veces de antibiótico que inicialmente se le ha podido plantear, tener muy claro cuál es el cultivo para posteriormente generar en algún momento algún tipo de cambio de antibiótico, ¿no? Y revisar que muchas de estas pacientes, fíjate que ahí lo están viendo, que no haya procesos de periapendicitis. Ahí no se observaba, pero en muchas ocasiones entramos y la punta del apéndice está comprometida en ese proceso, y sí se recomienda siempre llamar al cirujano para que el cirujano haga una apendicectomía incidental en estos procesos, porque el paciente puede terminar haciendo después una apendicitis por continuidad. Entonces, la idea es siempre determinar que hay un compromiso del apéndice en esta zona, llamar al cirujano y hacer todo esto que se está mostrando ahí, lavado, toma de cultivo, ya decidir, bueno, si se va a hacer salpingectomía o no, en el caso, por ejemplo, en esto que no se encontró absceso tubovárico, y si hay compromiso del apéndice, de una vez proceder a hacer apendicectomía incidental. De acuerdo, doctor, muchas gracias. En este video específicamente, pues realmente acá podemos ver cómo decidieron realizar la salpingectomía. Digamos que dentro de los videos que puede estar viendo hay una forma de esa técnica que es haciéndola con el armónico, creo que es la pinza que están utilizando ahí, para tratar de retirar la trompa y pues evidentemente separarla tanto del ovario como de la porción proximal del útero. Entonces es importante acá también hacer énfasis en que la hemostasia tiene que ser una parte importante. Ustedes pueden ver cómo termina, pues trata de quitar toda la trompa, y al final
Ahí quería mostrarles que incluso en la base de la trompa tienen que hacer una adecuada hemostasia número 1 para poder, digamos que, mejorar el proceso infeccioso y claramente para que no van a quedar focos de sangrado pequeños. Y al final, pues nada. Se está utilizando un bipolar avanzado, no se está utilizando un armónico, Okay. y la diferencia es clara, Gracias. uno por la punta y segundo por la producción de humo. Acuérdense que el armónico hace un fenómeno que se llama cavitación, y la cavitación entonces hace un tipo de corte en el cual genera partículas grandes y sale es más como unas, exactamente eso, como unas partículas ahí. En cambio, el bipolar avanzado lo que hace es una producción de humo. Y lo otro, fíjense, que también se resalta es la aplicación de la endobolsa, por lo mismo que nos referíamos cuando se está extrayendo, por ejemplo, en la cistectomía del endometrioma, que puede haber implantes infecciosos si se saca sin la endobolsa en la pared y podría llegar a haber un absceso en uno de los puertos de la laparoscopia. Entonces, es tremendamente importante hacer la extracción siempre de todas estas piezas con endobolsa para poder hacer esto. Hay que ser muy detallados, y este video me gusta mucho, es un video bastante diciente, porque este es un video que, si no estoy mal, es de Carlos, que es un ginecólogo oncólogo que trabaja en Chihuahua, muy amigo nuestro, que tiene todo lo que está mostrando ahí. Acordémonos que esto está dentro de las pocas indicaciones de laparoscopia de urgencia en esta época, ¿no? Entonces, el absceso tubovárico, el absceso tubovárico que no responde a tratamiento, son de las pocas indicaciones, así como el ectópico, como un quiste ovario torcido, en los cuales está indicado hacer la laparoscopia en esta época de COVID-19. Entonces es importante tener en cuenta todo eso que tú has mostrado, sacarlo con la endobolsa. Lógicamente cambiaría, pues porque aquí tú ves que se está introduciendo la bolsa todavía con el neumoperitoneo total. Activo, sí. Y sabemos que hoy en día, para introducir las bolsas, toca introducirla con la paciente completamente desuflada. Y de ahí se introduce, digamos, la trompa, la cual no se suelta completamente. Se introduce la trompa o el quiste o el ectópico o lo que estemos extrayendo. Posterior a la insuflación, vuelve y se desufla el paciente, y al desuflarlo, ahí sí ya se saca la bolsa con todo, se sacan los trócares y no se revisan los puertos de salida. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque es una de las indicaciones actuales de hacer esta cirugía, sobre todo en esta época que estamos viviendo. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la aclaración. El siguiente video también es parecido, realmente no nos vamos a detener mucho. Ustedes pueden ver acá igual como las múltiples adherencias las están tratando de quitar para dar una mejor visualización. Lo que me llamó la atención de este video con respecto al anterior, me voy a adelantar un poco, es que a diferencia del anterior video en el que utilizan un bipolar avanzado, utilizando un bipolar avanzado, acá utilizaron, bueno, ahí están tratando de separar el ovario, puesto que se ve con bastantes adherencias precisamente por la infección. Y acá utilizan, doctor, creo que es otra técnica en la cual también van a hacer la salpingectomía, pero la hacen con ligadura y posteriormente el corte. Creo que eso lo hacen, pues depende mucho de la experticia del cirujano, pero también ayuda un poco más a darle un poco más como de mejor visualización de lo que se va a cortar para evitar tener riesgo de pronto de ir a lesionar algún vaso o alguna estructura vascular. Pero Correcto. pues sí Hay técnicas de salpingectomía, obviamente hay muchas. Hay muchas, la clásica es como la que tú habías mostrado anteriormente, la del doctor Leal, en la cual es pues una extracción clásica utilizando bipolar y utilizar bipolares avanzados, y se va uno por todo el mesosalpinx para hacer la extracción de la trompa. Esta es con técnica de sutura, que también da un resultado similar, da un resultado igual. Tiene la ventaja pues de la utilización de la sutura, que vuelvo y les digo, no marca una diferencia real a cuando se está utilizando el bipolar. Y pues la técnica de sutura también se utiliza. Son diversas, probablemente no mejor ni inferior a la técnica de utilización con energía, sino son técnicas que se muestran, varias, que siempre hay que mostrarlas todas, porque uno puede tener una conducta, el otro puede tomar otra, pero en general son conductas para hacer una extracción completa de la trompa.
De acuerdo. Bueno, pasando un poco del tema, vamos a hablar algo de absceso tubovárico. Los signos y síntomas pues, del absceso no son indistintos a aquellos con salpingitis y endometritis. Hay signos un poco más objetivos de infección y de inflamación. El 60% de las pacientes con abscesos tubováricos puede presentar picos febriles persistentes y más de la mitad de los pacientes pueden tener marcadores paraclínicos elevados como leucocitosis marcadas, PCRs elevadas. Digamos que la parte básica del examen clínico es hallar una masa anexial dolorosa y palpable. El 60% de los abscesos mayores a 10 centímetros van a requerir un tratamiento quirúrgico, mientras que el 20% de los abscesos entre 4 y 6 centímetros van a requerir un manejo meramente quirúrgico. Acá lo que les quiero mostrar es algo muy, un poco rápidamente en lo que ustedes acá pueden ver como ya múltiples abscesos, acá hay uno, acá hay otro, hay múltiples abscesos a nivel de la pelvis y lo que me pareció interesante es que hay un signo que la idea es verlo, pues no siempre es muy claro, pero el poder encontrar niveles hidroaéreos a nivel de la cavidad peritoneal habla de que, o es un signo muy sugestivo de que un absceso tubovárico se haya roto. Entonces, acá quería mostrarles un artículo que fue publicado a finales del 2019 en la que miraban, o bueno, se revisaron los datos acerca de abscesos tubováricos presentes en mujeres que no tenían actividad sexual o que pues digamos no habían tenido su primera relación sexual. Se realizó una revisión retrospectiva de la historia clínica en un hospital infantil y se evaluaron mujeres que no habían tenido relaciones sexuales pero eran completamente autoinformadas. El objetivo de este estudio era revisar las características, presentación y el manejo de los abscesos tubováricos en adolescentes y revisar un poco la incidencia y la presentación. Se incluyeron mujeres de menos de 21 años entre julio del 2007 y julio del 2015. 16 pacientes entraron a los criterios de inclusión. Ustedes pueden ver ahí la tabla de relaciones demográficas. Llama la atención que no dice 16 sino 17 y es porque una de las pacientes tuvo en 2 oportunidades el absceso tubovárico. 13 de las pacientes, es decir, el 76% de las pacientes, tenía comorbilidades asociadas como agenesia renal ipsilateral, hemivagina obstruida, apendicitis activa o reciente y anomalías del tracto genital o urinario. El líquido del absceso se cultivó en 12 casos, es decir, el 71%, y fue más común polimicrobiano. Entonces, 7 pacientes fueron sometidas a drenaje por radiología intervencionista, que es otra de las formas en que nosotros podemos drenar los abscesos tubováricos. Los hallazgos de la ecografía observaron ovarios agrandados, estructuras tubulares dilatadas y quistes complejos que contenían material heterogéneo y proteico. En estas pacientes, pues claramente no se les puede hacer una ecografía transvaginal, pues porque no han tenido relaciones sexuales. Entonces, la resonancia magnética o el TAC describieron estructuras quísticas complejas, multiloculadas, con paredes reforzadas o un proceso inflamatorio periférico asociado, como las imágenes que les estuve mostrando anteriormente. Dentro de la discusión, entonces hablan que el estudio concuerda con la hipótesis de que la infección pélvica en mujeres sin relaciones sexuales se origina por una infección ascendente secundaria a un vaciado vaginal, a una translocación del tracto gastrointestinal, cirugía pélvica previa o anomalías genitourinarias congénitas. Los abscesos tubováricos en pacientes sin relaciones sexuales son polimicrobianos, generalmente anaerobios, y otros organismos entéricos gram negativos. El diagnóstico de las enfermedades pélvicas inflamatorias se basó pues, en las recomendaciones del CDC. Es importante también aclarar que la presentación clínica de estas pacientes no es similar a las pacientes que ya han tenido relaciones sexuales, por eso hay que estar mucho más pendientes de eso. Y lo único que llamó la atención en este estudio es que la terapia antibiótica la hicieron de amplio espectro, es decir, a todas las pacientes les dieron piperacilina, tazobactam. Evidentemente, todos los cuadros tuvieron una resolución, ninguno tuvo ningún tipo de complicación, pero pues llama la atención como el amplio espectro que se utilizó para este tipo de abscesos. Y pues explican en el artículo que una de las cosas por las cuales se utilizó este tipo de antibióticos era que esas pacientes con alteraciones en el tracto genitourinario generalmente tenían infecciones un poco más severas, con un curso más severo, y por eso pues digamos que utilizan ese antibiótico, pero en realidad no fue muy claro. Y acá... Lorena, ahí vale la pena detenerse porque hay un hallazgo tremendamente importante.
A veces nosotros nos pasa en todos los hospitales que le piden a usted una interconsulta a una paciente con dolor pélvico. Y a veces uno pensaría, y en interrogatorio uno dice, no entiendo a ese paciente cómo me pasa la interconsulta. Es una paciente que no tiene vida sexual hace 6 meses, ¿cómo es que le están sospechando una EPI? ¿O cómo le están sospechando que tiene un absceso tubovárico? Y fíjate que este estudio, que es reciente, que es un estudio, digamos, lo que muestra una serie importante, destaca 2 hallazgos que son muy válidos. Uno, la infección ascendente por vía vaginal y el otro, la translocación bacteriana gastrointestinal. Entonces, es muy importante tener estos 2 hallazgos porque no por los antecedentes del paciente nosotros podíamos descartar de plano, casi sin examinarlo y casi sin exámenes, decirle, no, pues que cómo va a tener una EPI y no tiene vida sexual. Claro, mira que sí la puede tener y puede tener un absceso tubovárico sin haber tenido antecedente de una infección de transmisión sexual. Y esto nos sirve también a veces con mucho cuidado para la información que le damos a los pacientes. Porque a veces uno tiende a, cuando encuentra un paciente con una EPI, tiende a veces como a estigmatizar un poquitico a la paciente, a su pareja. Dice, no, usted tiene que hablar con su pareja porque usted lo que tiene es una enfermedad de transmisión sexual y resulta que la paciente puede haber hecho un absceso por una translocación bacteriana o por una infección de vía vaginal ascendente. Entonces, no podemos tampoco apresurarnos a hacer unos juicios ahí de raciocinio simplemente porque encontramos un hallazgo en un diagnóstico clínico que necesariamente le asociaría a uno a que, claro, si el paciente tiene un absceso tubovárico, entonces quién sabe qué clase de EPI pueda llegar a tener y quién sabe cómo la adquirió. Fíjate que tú lo muestras frente a ese escenario. Y el otro punto que también vale la pena a veces tener en cuenta, sobre todo mucho ojo en pacientes que tienen abscesos tubováricos y sobre todo son pacientes mayores porque muchos de ellos son tumores de ovario que se sobreinfectaron. Yo he visto varios en mi práctica y pacientes en los cuales encuentra uno unos abscesos horribles, la disección es muy compleja, termina uno haciendo una oforectomía, eventualmente viendo ahí un líquido un poco turbio, lo toma para cultivo y resulta que cuando le llega un resultado de la histopatología es un tumor seroso maligno, un carcinoma escamocelular de ovario, algún tipo, cualquier tipo de los 30 tipos histológicos diferentes que hay de ovario, carcinoma seroso, un papilar, bueno, cualquiera de los tipos histológicos, y lo que hizo fue una sobreinfección, se manifestó como un absceso tubovárico y resulta que inicialmente lo tratamos nosotros como un absceso tubovárico primario y era un tumor de ovario sobreinfectado. Entonces, tener en cuenta eso, que el cáncer de ovario, una de las manifestaciones puede ser en forma de un absceso, como una sobreinfección. ¿Sí? Perfecto, doctor, gracias. Acá también quería traerles este artículo que no no es tan viejo tampoco, y es la evaluación lo que buscaba era determinar si la morfología del absceso tubovárico podía predecir un tratamiento quirúrgico, o sea, la morfología ecográfica de ese absceso tubovárico. Entonces se encontró una cohorte retrospectiva, o se hizo era una cohorte retrospectiva, y la morfología ultrasonográfica, las características demográficas y los hallazgos clínicos y el laboratorio se compararon entre los pacientes que habían requerido tratamiento quirúrgico y los que no. Se encontraron, bueno, la cohorte fue entre enero del 2009 y enero del 2014 y el diagnóstico de EPI se hizo asociado además a una masa anexial inflamatoria. Fueron 164 pacientes, 121 pacientes fueron llevados a tratamiento médico y 46 pacientes a tratamiento quirúrgico. Se identificó la morfología del absceso tubovárico mediante una ecografía como un quiste unilocular en el 34.1% de los pacientes, una masa multiquística en el 44% de los pacientes y un Pio-Salpinx en el 21% de los pacientes. Los análisis multivariados concluyeron que un absceso de más de 6.5 centímetros asociado a fiebre al ingreso y una paridad superior a 2 fueron predictores para las pacientes que iban a requerir tratamiento quirúrgico. Sin embargo, a pesar de que el aumento del tamaño, la fiebre, tenían mayor probabilidad de que esos pacientes requirieran tratamiento quirúrgico, la morfología en realidad no fue gran ayuda para saber si esos pacientes iban a tener o no manejo quirúrgico. Me pareció interesante este estudio porque pues cuando uno va a revisar varias guías se encuentra que
hay diferentes medidas de los abscesos tubováricos que van a ser llevados a manejo quirúrgico, y lo que nos dicen o lo que nos recomiendan es que siempre tiene mucho que ver cuál es el estado actual de la paciente, cuáles son sus signos de respuesta inflamatoria sistémica, cómo llega la paciente, cuáles son sus factores asociados, para poder determinar si esta paciente puede ser llevada o no a manejo quirúrgico. Acá les voy a traer, pues acá les traje un video también que me parece, perdón, un video que me pareció muy interesante. Es acerca, o bueno, acá están básicamente viendo cómo entramos a la cavidad y encontramos un absceso tubovárico que se ve grande, con hipervascularizado. Ahí lo que vemos es que claramente la idea es que cuando nosotros entremos con alguna herramienta, en este caso es una aguja como de punción, es una aguja que puede ser peligrosa para otros órganos adyacentes, siempre tenemos que tenerla visualizada todo el tiempo. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo se ve bastante claro el absceso tubovárico. Lo que buscan es tratar de puncionar ese absceso. Es importante siempre mantener fijada la estructura para disminuir el riesgo de que uno vaya a hacer lesión o vaya a puncionar cualquier otra estructura que no debería. Voy a adelantarlo un poco, ya que acá se demora un poco como ubicando el mejor sitio de punción. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo intenta puncionarlo. Se ve que no es tan fácil puncionar. Ahí ya ustedes van a ver cómo entra con un poco de presión. Al ser un absceso, digamos que de grandes dimensiones, esta herramienta trata de puncionar y al mismo tiempo de absorber toda la cantidad de material fibrino purulento que pueda haber dentro de ese absceso tubovárico, ya que en realidad es bueno tratar de disminuir la cantidad de material infeccioso que entra a la cavidad para que no se produzcan esas adherencias o no quede ningún tipo de infección residual y no se produzcan adherencias posteriores. Entonces acá la idea es que ustedes ven cómo a medida que va succionando el absceso pues va disminuyendo de tamaño. Y acá encuentran otro absceso un poco más pequeño, ese sí utilizan un hook para poder puncionarlo, puesto que no es tan grande y el hook da un poco más de seguridad, y pues ustedes pueden ver ahí cómo trata de abrir la cápsula del absceso para poder puncionarlo con mucho cuidado sin ir a lesionar ninguna otra de las estructuras. Ustedes pueden ver ahí cómo ya al final pues lo drena con todo el material purulento que sale pues a la cavidad. Y es importante, acá me atrasé un poquito, siempre es importante igual drenarlo completamente para que no vaya a quedar ningún tipo de residuo dentro de la cavidad. Al final, ya después de todo, con otra herramienta tipo succión, pues tratan como de limpiar un poco esa parte, de tratar de dejarlo lo más limpio que se pueda, y al final, como siempre, hacer un lavado exhaustivo de la cavidad. La destrucción local del absceso en ese proceso agudo es muy, muy severo. Y uno encuentra diversos grados de hallazgos en la laparoscopia. Puede uno encontrar o un gran absceso coleccionado, en el cual es relativamente fácil liberarlo, drenarlo, o a veces se encuentran unos procesos imposibles, en los cuales uno no sabe ni qué es trompa, ni qué es ovario, parte del intestino probablemente también ahí metido. Entonces, ante estos diversos grados procede también la conducta quirúrgica. Una de las conductas claras es lo que dijimos, basarse primero, entrar, tomar una muestra de cultivo, mirar a ver qué es lo que hay, saber claramente y haberle explicado al paciente antes que puede terminar esto en salpingectomía bilateral, en salpingo o forectomía, ojalá lógicamente unilateral. También, por fortuna, los abscesos tubováricos generalmente son unilaterales, aunque hay compromiso en las dos trompas, pero siempre hay uno de los dos lados más comprometido que el otro. Y ahí termina uno tomando la conducta, que a veces, lo que les digo, termina muy limitada, haciendo solamente el drenaje de este material purulento, y ya después eventualmente uno en un segundo tiempo ya con todo frío ya entrará a ver qué hay, si es una paciente por ejemplo que tiene BCO de fertilidad, mirar a ver cómo le quedaron esas trompas, si le quedó un hidrosalping residual, terminar quitándoselo, o si las condiciones dan para que termine uno haciendo, por ejemplo, la salpingectomía la hace, o si el compromiso es muy severo y se logra hacer, se hace la salpingoforectomía. No es fácil, no es fácil determinar desde antes qué es lo que uno se va a encontrar, pero lo más importante es el drenaje. Como cualquier absceso, como cualquier proceso que esté coleccionado,
solamente aspirando, como lo mostraste tú en ese video, drenando ese contenido, ya eso mejora en gran parte la sintomatología del paciente y el resto que ya quede para el proceso antibiótico, ya el antibiótico complementario. Y el antibiótico también, como les digo, lo determinará los hallazgos de cultivo de lo que uno tomó en esa muestra de absceso. Sí. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Este video también me pareció bastante interesante, puesto que quiero mostrarles acá varias cosas. Ustedes ven cómo esta trompa se ve bastante comprometida, se ve de color violáceo, se ve bastante, digamos que enrollando al ovario por la cantidad de adherencias que se presentan. Ustedes pueden ver ahí cómo tratan de separar esas adherencias del ovario con tijeras, a veces con alguna tipo coagulación. Entonces ahí lo que buscan es devolverle la forma a la trompa. Uno pensaría inicialmente que esta trompa es una trompa que realmente ya no tiene ningún tipo de funcionalidad. Es una trompa que ya no tiene la capacidad de transportar los óvulos. Sin embargo, ustedes pueden ver cómo hay una parte acá en la que lo que buscan es como ahí tratan de puncionar la parte distal de la trompa y se dan cuenta como que hay restos hemáticos coagulados dentro de la trompa hacia la luz de la trompa. Eso en algunas ocasiones puede dañar la trompa y puede hacer que el procedimiento se convierta en una salpingectomía. Sin embargo, aquí nos llama la atención es que en este procedimiento en particular utilizan la inyección de azul de metileno, que ya les voy a mostrar. Ahí están utilizando la inyección de azul de metileno. El azul de metileno en muchas ocasiones se utiliza para poder determinar la permeabilidad de la trompa a través de ese transporte a través de la luz de la trompa. Entonces utilizan ese tipo el azul de metileno también es utilizado mucho por los urólogos frente a la sospecha de lesiones vesicales que también pueden presentarse posterior a procesos laparoscópicos a nivel ginecológicos. Entonces ahí pues la idea es hacer como una prueba azul de metileno para ver la permeabilidad y lograr como separar de esas membranas fibrinopurulentas de la luz de la trompa. Voy a adelantarlo un poco. Acá ustedes pueden ver cómo tratan de seguir separando las estructuras para darle un mejor orden y ubicarse un poco más. Acá ustedes ven, esta ya es la otra trompa, si no estoy mal. Ah, no, ahí está la otra trompa. Nuevamente ustedes pueden ver una trompa que está súper hipervascularizada, como una salchicha, como muy violácea. Sin embargo, lo mismo, tratan como de sacar todas esas adherencias a nivel del ovario y posteriormente tratar de aplicar ese azul de metileno para ver la permeabilidad de las trompas. Y eso va a ayudar a determinar si una paciente puede continuar con su deseo de fertilidad o si realmente no hay nada más que hacer y tendría que irse de salpingectomía. Lo que me llama la atención es que... Ahí lo que determina, Lorena, es ¿sí? la presencia del hidrosalpinx. Sí, lo tenemos claramente que el hidrosalpinx, nosotros en una época hacíamos cirugías tubáricas, entonces hacíamos ahí unas neosalpingostomías, unos procedimientos ahí, digamos, en la parte terminal de la trompa, con unos resultados bastante modestos. Entonces, porque muchas de estas pacientes terminaban con un hidrosalpinx, y el hidrosalpinx ya sabemos que ha dañado por el proceso crónico como las irregularidades normales que tiene la trompa en su endosalpinx, y generalmente va a terminar, todos sabemos claramente que el líquido del hidrosalpinx va a ser una embriotoxicidad y va a alterar los resultados tanto de embarazo espontáneo como de fertilización in vitro. Entonces uno ahí también tiene que mirar muy bien si la trompa, por lo menos haciendo esa dilatación distal y al pasar el medio de contraste, el azul, pasa o no pasa. Y bueno, si quedó permeable y de pronto también tenemos que ser muy consecuentes en el sentido en el que si no tiene un hidrosalpinx, si es una paciente por lo que no estaría con los recursos para hacer una fertilización in vitro, pues de pronto le tocaría a uno dejar esa trompa ahí. Puede que no sea la morfología mejor, pero si uno no le ve claramente que tenga un hidrosalpinx, se le podría dejar. Pero si es una paciente que tenga las posibilidades de hacerse un in vitro o uno ve que ya la dilatación tuvárica es muy marcada, dejarle esa trompa solamente porque esté permeable, si no tiene funcionalidad, pues realmente tampoco sirve de mucho. Yo creo que es muy dependiendo del hallazgo en ese momento, de ver qué trompa tenía, qué trompa con ese drenaje le quedó, y si uno ve que esa trompa realmente no tiene mucho futuro, es mejor extraerla, a mejor dejar una trompa que no solamente no le va a servir de nada,
sino si le va a hacer un hidrosalpinx, va a terminar haciéndole más daño tenerla que no tenerla. De acuerdo, gracias, Doc. Nada, ya lo último, pues como lo que les quería mostrar. Hay otra cosa en realidad que no sé por qué hacen este procedimiento, doctora, y si me disculpará mi ignorancia, no encontré como por qué en el video están como tratando de cauterizar esa porción. No sé, asumo que es para poder como darle más, como terminar como el estudio de si el azul de metileno sirve o no. Pero al final lo que me interesa mostrarles es que en este video posterior a toda la disrupción de la trompa o de la luz de la trompa, ustedes pueden ver cómo las trompas ya cambiaron su color, ya no son unas trompas violáceas, sino que tienden a ser otra vez completamente pues vascularizadas, rosadas y nada, pues como dice el doctor, va a depender mucho como de la situación que tengamos en ese momento de la paciente. No me voy a ahorrar mucho en la parte del tratamiento. El tratamiento está basado en las guías del CDC del 2015, que son los múltiples regímenes que utilizamos hoy en día. Entonces, dentro del tratamiento utilizado a nivel parenteral, tenemos la opción de cefalosporinas de segunda generación, como el cefotetán 2 gramos IV cada 12 horas, más la doxiciclina 100 miligramos oral cada 12 horas, o el cefocitin 2 gramos cada 6 horas, más la oxiciclina para tratar anaerobios 100 miligramos cada 12 horas. Asimismo, también se encuentra el manejo de clindamicina, gentamicina, que creo que, o en mi práctica, es como de los medicamentos que más utilizamos. La clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, más la gentamicina, una dosis inicial de 2 miligramos por kilo y continuar a 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Esa es la recomendación de la CDC. Sin embargo, creo que, pues lo he visto que por tradición oral siempre tenemos marcadas que la clindamicina va de tal forma y la gentamicina va de tal forma, y creo que es fundamental ceñirnos a este tipo de guías y calcular el medicamento con respecto al peso, y más que todo pues porque la gentamicina al final es un medicamento que es nefrotóxico y hay que tener cuidado con él. Ahí uno tendría que mirar, sobre todo, Lorena tiene que mirar primero los protocolos institucionales. Ahorita tenemos mucha gente conectada, pues que trabaja en decenas de instituciones diferentes, pero cada institución tiene sus esquemas propios de antibiótico, que obviamente uno se tiene que ceñir, sobre todo aquí lo más importante es cuál es el origen de esta infección pélvica. Ustedes saben que el gran fuerte de la infección pélvica es, como tú lo citaste, clamidia. Realmente la Neisseria gonorrea existe, pero no en un porcentaje importante, pero sobre todo los anaerobios, es los gérmenes y los gram negativos los causantes de esta etiología infecciosa. Entonces, habrá que ceñirse a antibióticos que tengan un cubrimiento bueno sobre anaerobios y gram negativos y que tengan también adicionar alguno que nos cubra clamidia. Entonces, en esto, fíjense que empiezan a hacer una cantidad de combinaciones que probablemente todas están bien. La idea no es quedarnos ni en una subdosificados, ni tampoco irnos con lo último. O sea, un paciente tenemos que evaluar si esta paciente da para el manejo ambulatorio, si esta paciente da para un manejo hospitalizado 72 horas, si por el contrario ya el compromiso del paciente sistémico por esta infección es mucho mayor, tendremos que dejarla 10 días con antibiótico endovenoso, si vemos que ya el compromiso del absceso tubovárico requirió drenaje quirúrgico, la paciente sigue con algo de signos, por ejemplo, de respuesta inflamatoria sistémica, serán pacientes que necesariamente tienen que manejarse en conjunto con el infectólogo. Y el otro punto que no quiero que se nos quede entre el tintero es algo que tú lo citaste sobre el tamaño del absceso tubovárico para ser llevado a cirugía. No hay una respuesta puntual, no hay un número mágico, pero se dice, y por todas las revisiones, la experiencia, todo, que en general los abscesos por encima de 6 centímetros deberían ser de entrada llevados a manejo quirúrgico. Y los abscesos por debajo de 6 centímetros se les podría eventualmente dar manejo médico. Vuelvo y les digo, tú presentaste un artículo que decía 10 centímetros, otro 8, las mediciones de esos abscesos son a veces irregulares, entonces tampoco tienen una precisión tan exacta. Yo me iría más que por determinado número, por uno, la clínica del paciente, qué tanto dolor tiene, si es un paciente que tiene mucho dolor, o el compromiso sistémico. Estamos ante un paciente ya taquicárdico, febril, probablemente con algo de signos de irritación peritoneal, que uno no sabe si la paciente también puede llegar a tener una periapendicitis. Esa paciente es mejor llevarla para la laparoscopia, así tenga un absceso no tan grande y hacerle todo su manejo. Pero si eventualmente es un paciente con un absceso un poco mayor, digamos 6, 7 centímetros, pero el paciente tiene compromiso de dolor, lógicamente,
pero no hay un compromiso importante de respuesta sistémica, probablemente podríamos intentar darle un manejo médico. Entonces, ahí el punto son 6 centímetros, pero en la literatura encuentra uno varias mediciones para uno determinar si es mejor llevar a esa paciente de entrada a una laparoscopia y drenarle ese absceso, o si se le pudiera dar un manejo más conservador, no quirúrgico de entrada, y darle la opción de respuesta al manejo antibiótico. Sí. Doctor, qué pena, Lorena, una preguntita. Digamos, ahorita con todo esto del COVID, tengo una paciente con un absceso de gran tamaño, 7, 8 centímetros. Entonces, yo podría optar primero por darle el chance, si está hemodinámicamente, no tiene signos de irritación peritoneal, darle manejo médico. Necesariamente sí, sí. Clarísimo sí. Si la paciente tiene un compromiso menor desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de signos de respuesta inflamatoria, realmente no hay indicación de entrada de llevarlo a cirugía. Si nosotros vemos que o se le empezó manejo antibiótico, ese paciente le empezaste manejo antibiótico, 48 o 72 horas después, y la paciente no mejora, esta paciente claramente no le vamos a hacer un control ecográfico a los 3 días a ver si el absceso está 1 centímetro más grande o más chiquito. No, ahí lo que determina la respuesta clínica del paciente. Si la respuesta clínica es favorable, continuémosle con el manejo antibiótico y en algún momento más adelante le haremos su control o ecográfico o por TAC. Pero si la paciente tiene un absceso que de entrada puede tener ese tamaño o menor, pero sí ya tiene un compromiso sistémico y nosotros vemos que está muy comprometida, sobre todo en términos de dolor, es mejor de una vez hacer la laparoscopia. Pero esa estaría claramente dentro de las pocas indicaciones hoy en día que no son diferibles, sino que son para llevar de una vez a cirugía con todas las precauciones, lógicamente, que estamos teniendo. Perfecto, doctor, gracias. Acá hablan de un régimen parenteral alternativo con ampicilina sulbactam 3 gramos cada 6 horas y adicionar doxiciclina. Acerca de los regímenes intramusculares u orales, hablan de la ceftriaxona, una cefalosporina de tercera generación, para darla 250 miligramos en una dosis única, más doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 14 días, o metronidazol 500 miligramos dos veces al día por 14 días. Nuevamente aparece el cefocitin 2 miligramos como dosis única, más la doxiciclina o más el metronidazol, y pues también pueden utilizar cualquier otra cefalosporina de tercera generación como el cefotaxime asociado a la doxiciclina o al metronidazol. Eso hablando de los regímenes orales o intramusculares. Con respecto a hablarles del tratamiento de las parejas sexuales, los hombres que han tenido contacto sexual con una mujer con EPI durante los 60 días previos a la aparición de los síntomas deben ser evaluados por clamidia, por gonococo e independientemente deben ser tratados independientemente del resultado que haya salido del patógeno aislado en la mujer. Y si la última relación sexual de una mujer fue más de 60 días antes de la aparición de los síntomas o del diagnóstico, se debe tratar a la pareja sexual más reciente. Acá no me voy a demorar mucho, solo quería comentarles, esta es una revisión de Cochrane que hace en el 2017. Lo que busca Cochrane en esa revisión es comparar manejos antibióticos en el manejo de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, para eso encontró o halló 37 artículos con un total de 6.148 mujeres, para lo cual fueron estudiados, como les digo, comparación de algunos regímenes antibióticos. Entonces, este forest plot habla de cuál es la efectividad entre utilizar macrólidos como la citromicina versus las tetraciclinas como la oxiciclina. Ustedes pueden ver acá cómo realmente los hallazgos no son estadísticamente significativos. No es superior utilizar la citromicina sobre la doxiciclina en EPI leve a moderada. Sin embargo, posteriormente hacen como quitan como todos los factores de riesgo de sesgo y encuentran este artículo del 2007 que tiene un bajo riesgo de sesgo, y encuentran que en este artículo probablemente a la hora de manejar una EPI leve a moderada, la citromicina sí se encuentra superior al manejo de la doxiciclina para el manejo de la EPI leve a moderada. Y estos son datos significativamente o estadísticos significativamente con una evidencia moderada. Acá habla nuevamente de la efectividad que hay en el tratamiento de la EPI severa
comparar macrólidos como la citromicina versus las tetraciclinas. Nuevamente, acá no hay ningún dato que sea significativo estadísticamente, sin embargo, pues este artículo tiene una baja evidencia. Y lo otro que llamaba la atención es que en una parte como de la revisión habla de la evidencia laparoscópica de resolución de la enfermedad pélvica inflamatoria basada en la opinión del médico, y no se encuentra ningún dato que evidencie laparoscópicamente si es mejor utilizar macrólidos o si es mejor utilizar tetraciclinas. Nuevamente acá comparamos la epi leve a moderada y la epi severa, y decidieron comparar dos grupos, las quinolonas versus las cefalosporinas. Solamente quiero decirles que realmente tampoco se ve una significancia estadística y que las quinolonas no son superiores a las cefalosporinas tanto en el manejo de la epi leve a moderada como en el manejo de la epi severa. Aquí, con este forest plot, lo que quiero mostrarles es que encontraron bastantes artículos con respecto al manejo de epi leve a moderada, y se preguntaron si eran mejor los nitroimidazólicos versus los no nitroimidazólicos. Ustedes acá abajo pueden ver como los esquemas de tratamiento antibiótico que encontraron, y nuevamente pues los hallazgos no tienen ninguna significancia estadística, es decir, que en este tipo de estudios los nitroimidazólicos no se encuentran superiores a los no nitroimidazólicos, y nuevamente a nivel de los hallazgos laparoscópicos tampoco se encuentra ninguna diferencia. Acá está la efectividad del tratamiento de la epi severa, nuevamente mostrando nitroimidazólicos versus no nitroimidazólicos. Este forest plot tiene un poquito más de estudios asociados a ese manejo, pero nuevamente los datos no son estadísticos o no tienen significancia estadística. Aquí comparan la clindamicina más el aminoglucósido versus las cefalosporinas en el manejo de epi leve a moderada y de epi severa, y como ustedes pueden ver, pues los hallazgos tampoco dicen o refieren que la clindamicina más la gentamicina sea superior al uso de cefalosporinas. Por eso, en teoría, pues las guías del CDC muestran los dos esquemas como de primera línea. Hablando ya, para ir finalizando, es un tema muy corto acerca del síndrome de Fitzhugh-Curtis. Es una perihepatitis asociada a enfermedad pélvica inflamatoria que afecta a la cápsula hepática y al peritoneo adyacente. Si se evalúan quirúrgicamente, se pueden observar adherencias entre la cápsula hepática y la pared abdominal anterior. Esto se encuentra más comúnmente en las enfermedades pélvicas inflamatorias asociadas a clamidia y a gonococo. La evaluación laparoscópica puede confirmar el diagnóstico con las clásicas adherencias en violín. Entonces, cuando uno busca acerca de estas infecciones, en muchos artículos muestran más, son revisiones de caso. Entonces les traje esta revisión de caso que fue el 2017, si no estoy mal, en un hospital de Londres. Rápidamente, es una mujer de 17 años que se presenta con dolor pélvico en la parte derecha inferior y superior de varios días de evolución, sin antecedentes como tal importantes ni de flujo, pero sí tenía vida sexual activa. Al examen clínico encuentran como una masa hacia región de fosa ilíaca derecha. Sospechan de que tuviera una plastorona apendicular, y resulta que los exámenes de sangre revelaron marcadores inflamatorios elevados, por lo cual la paciente es llevada a la laparoscopia pues con una sospecha de una apendicitis aguda. Entonces, estos son los hallazgos. En la figura A lo que ustedes pueden ver es cómo está la pared abdominal anterior. Es una pared que está, digamos, adherida, con signos como de adherencias. En la figura B, lo que ustedes pueden ver es cómo se logró separar, digamos, esa parte de la figura A, y lograron como quitar todas esas adherencias que ustedes pueden ver acá como este material fibrinoide, y lo que se encuentra pues es un apéndice incrustado que requiere la disección para el estudio complementario posterior. En la figura 2A, el examen de la pelvis, como ustedes pueden ver, refiere o se observa pus a nivel del útero, de los ovarios, y las trompas estaban muy inflamadas, consistente pues claramente con un cuadro de una salpingitis. Todo esto se lavó, se limpió, las trompas no hubo necesidad de retirarlas, y cuando se van al examen del hígado revelan las típicas adherencias en cuerdas de violín en la cápsula hepática de la pared anterior. Entonces se hizo un diagnóstico de un síndrome de Fitzhugh-Curtis.
microscópicamente no hubo inflamación dentro del apéndice, al parecer era como un componente más asociado a la infección genital, y los cultivos que se hicieron de pus, pues no se obtuvo ningún organismo, muy seguramente porque esa paciente había ya tenido manejo antibiótico en los días anteriores a la visita pues a urgencias. A las 6 semanas Se ha de... discutido mucho, Lorena, se ha discutido mucho si se justifica cortar o no cortar esos procesos de adherencias. De acuerdo, Algunos sí, lo señor. hacen, y le preguntaba a Abate si hacerlo corte en frío o no, pero algunos dicen no, mire, son unas secuelas ahí que eso además no le va a doler al paciente, se encuentra como un hallazgo ahí perihepático, pero esas adherencias que le dan la tentación de meter la tijera y cortarlas porque se ven muy laxas, realmente no cambiarían nada el pronóstico cortándolas o no cortándolas. Y además, pues lo que te digo, si ya es un cuadro crónico, pues eso claramente, esas adherencias a nivel perihepático no se ha descrito que produzcan dolor. Y si es un cuadro agudo, pues entre menos tenga uno manipulación diferente a lo que está haciendo a nivel pélvico, mucho mejor. Pero sí, hay controversia respecto a si se justifica o no se justifica liberar esas adherencias o no. Perfecto, muchas gracias. Y ya para terminar, les traigo un artículo que me pareció muy interesante a finales del 2019, de cuáles son los beneficios de una segunda mirada laparoscópica en el manejo de enfermedad pélvica inflamatoria. Este presente estudio, digamos que tenía como objetivo evaluar cuáles eran los resultados y los beneficios de una segunda laparoscopia en casos en casos de pacientes con EPI, y evaluar qué factores de riesgo conducían a complicaciones graves con respecto a la fertilidad. Es un estudio francés, se registran, digamos que en Francia hablan de que se registran 200.000 nuevos casos de EPI por año, un 55% de esas mujeres son menos de 25 años, entonces estas mujeres jóvenes en edad fértil tienen un alto riesgo de complicaciones como dolor pélvico crónico, embarazo ectópico y secuelas de infertilidad, que es de todo lo que hemos hablado durante la charla. Entonces, también quería contarles que el éxito del tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria, digamos que no muchas veces está la restitución anatómica, sino que el mejor indicador de una curación completa es el embarazo intrauterino. Este fue un estudio retrospectivo unicéntrico. Se hizo entre el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2014. Los criterios de inclusión se referían a todas las pacientes que se habían sometido a una segunda laparoscopia debido a una enfermedad pélvica inflamatoria tratada inicialmente o médicamente o quirúrgicamente. Ellos utilizaron una clasificación quirúrgica iniciar pues por la laparoscopia, donde permitía determinar 3 etapas de salpingitis. En la etapa 1 o catarral, donde los tubos revelaban una congestión e hiperemia. En la etapa 2, que ya había un componente de invasión hacia el parénquima y se caracterizaba por niveles de inflamación. Y pues la etapa 3, que ya era como la salpingitis grave o la presencia de un absceso tubovárico. Entonces, el estudio se hizo en un hospital de la Universidad del Clermont-Ferrand. Inicialmente, rápidamente ingresaron 188 pacientes, de los cuales por múltiples causas fueron excluidos 96, después se encontraron 92 pacientes y como tenían datos incompletos, al final solo se obtuvieron 700 pacientes incluidos en este estudio, de los cuales 19 fueron llevados a tratamiento médico y 57 fueron llevados a tratamiento quirúrgico. Ellos también hablan de esta tabla, donde hablan del puntaje MAGE y del score a nivel de las adherencias, donde miran, dependiendo de cuál es la invasión que tiene esa trompa uterina, si es de la mucosa, si es de la permeabilidad o si es de la pared, para poder hallar varios estados. Estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4 es un poco para que entiendan uno de los brazos del estudio. Entonces, acá ustedes ven la tabla de las características demográficas de las pacientes. El tratamiento quirúrgico inicial se realizó en 57 pacientes. Las indicaciones fueron la presencia de un absceso confirmado por imagen, el diagnóstico incierto y la evolución clínica desfavorable. 57.9% de los pacientes tenían una salpingitis en etapa 3, como ya vimos cuáles eran los criterios. El procedimiento inicial o durante la cirugía fue la liberación de adherencias en el 93%, la salpingectomía en el 5.3% y el drenaje de absceso, incluido una salpingectomía, en el 43.9%. La indicación de una segunda mirada laparoscópica era dolor pélvico en un 21%, 18% de hidrosalpinx y otros se ofrecieron de forma rutinaria.
Durante la segunda laparoscopia, el 78.9% de los pacientes se sometieron a liberación de adherencias, el 42.1% de los tratamientos estaban relacionados con las trompas uterinas, es decir, salpingectomía, en un 19% y un 22% tratar de hacer una neostomía o fibriloplastia. 63 pacientes recibieron un seguimiento a largo plazo y fueron contactados por teléfono, de los cuales 30 pacientes, es decir, el 34%, expresaron su deseo de concebir. Se obtuvieron 23 embarazos y los resultados fueron los siguientes: 16 nacimientos vivos, que eso era el 69%, 2 embarazos ectópicos, 2 abortos tempranos y 3 abortos tardíos. La tasa de infertilidad en este estudio fue de aproximadamente 23.3%. Además de eso, también digamos que buscaban, muchos, acá les tocó hacer 2 grupos con respecto a la primera tabla que les mostré de los estadios. Entonces pusieron a los pacientes que tenían estadio 1 y 2 y a los pacientes que tenían estadio 3. En la laparoscopia inicial, el 72% de las adherencias severas se encontraban en pacientes con estadio 3 o con puntaje Mace de 3, en comparación con el 25% que se encontraban en etapas 1 y 2. Entonces, el análisis multivariado reveló que las pacientes que tenían un estadio 3 tienen 8.2 veces más de probabilidad de tener adherencias severas que las pacientes en etapa 1 y 2. Ya como discusión, en este estudio se muestra que la evaluación de la segunda mirada laparoscópica confirmó que la EpiGravi tiene más posibles complicaciones como adherencias e infertilidad tubárica y embarazos ectópicos. La indicación de la segunda llamada de la segunda laparoscopia fue dolor pélvico e hidrosalpinx. Ellos en el estudio sí afirman que la segunda laparoscopia debería recomendarse en mujeres que han presentado absceso tubovárico para ver cómo ha sido la progresión. Las pacientes con EPI en etapa 3 tienen 8 veces más de probabilidades de presentar un alto nivel de síndrome adherencial severo y digamos que esto concuerda con que en un estudio que se realizó en el 2012, el 52.8% de las pacientes que se sometieron a un drenaje y deseaban quedar embarazadas lograron concebir. Eso llama a que la laparoscopia sí puede ser en algún punto fundamental a la hora de buscar la forma de no perder la fertilidad de la paciente. Fíjate que eso reafirma un poquitico, ya como tú dices, casi como conclusión final, de los hallazgos de, pues, que si una paciente ha tenido un absceso tubovárico y uno no, en ese momento no procedió a hacerle una salpingectomía, sí vale la pena, sobre todo según los hallazgos, tanto de la histerosalpingografía, no sonografía, sino salpingografía, y a los hallazgos de la laparoscopia, perdóname, los hallazgos ecográficos, tendría uno una indicación de hacer, como ahí lo dicen, como una segunda mirada en la laparoscopia. Sí, ahí aplicaría perfectamente, es para pacientes que hayan tenido un absceso tubovárico y que uno quiere saber exactamente si le quedó o no le quedó hidrosalpinx para decidir hacerle la extracción de la trompa, ¿no? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Y ya, Pues, eso era yo todo. creo, Lorena, que hiciste una muy buena revisión. Fíjate que la gente también lo está escribiendo ahí. Me parece que fue bastante extensa desde el punto de vista de una muy buena revisión de los artículos. Creo que el mensaje quedó también muy claro desde cuál sería como la indicación de poderlo hacer desde el punto de vista laparoscópico, cuáles son las indicaciones de ser llevadas a cirugía por un absceso tubovárico. Y sí, fíjate, para un tema que realmente es muy amplio de abordar. Creo que una de las conclusiones también que lo repetimos desde el comienzo es pensar en endometritis crónica, no pensar siempre que el absceso tubovárico y la EPI tiene un compromiso como enfermedad de transmisión sexual, sino que hay otros mecanismos y cuál sería como la utilidad clara de hacer una laparoscopia en estas pacientes y en cuáles no. Bueno, pues les deseo una muy buena tarde. Nos vemos, Dios mediante, el sábado.